cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado nota donde fue el pico, estuvo permitido O sea, de información que a nivel... ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes aquí como todos los días de lunes a viernes en el avión del Corporativo Contraparte. Con mucho gusto comparto el escenario con mi máster de másters, Luis Benítez. Muy buenas noches, pues aquí estamos con otra jornada más de información, como siempre muy intensa, y de parte de la Presidencia de la República mucha información, muchos datos. Señores, pues tenemos un tema importantísimo. Han pasado 5 días, estimado Luis, queridos amigos. Han pasado 5 días de aquel fatídico incidente, error garrafal, por cierto, en el que liberaron las Fuerzas Armadas, el Ejército, por instrucciones superiores de personajes cercanísimos a Andrés Manuel López Obrador. Liberaron al hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López. Este joven considerado uno de los blancos perfectos para ser capturado por el Departamento de los Estados Unidos, del Tesoro también, y las autoridades judiciales. Pues bueno, han pasado 5 días de aquella balacera, de los incendios, de la ingobernabilidad, balazos, de todo lo que se vivió en Culiacán. Después de eso, en la noche del jueves, ya cuando conocimos más a detalle que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el encargado de liberar a Ovidio Guzmán López, comenzaron una cascada de críticas en contra del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gabinete de seguridad. Trátese del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Todos son copartícipes y corresponsables también en este error de haber negociado la liberación a cambio también de la vida de, dicen, civiles. No nos consta, pero también es fuerte el rumor que ya tenían en la mira los sicarios del cártel de Sinaloa, ya tienen en la mira como rehenes a civiles. Así es. Me parece que fue una decisión difícil. Hay que ponernos en medio porque somos nosotros comunicadores. Claro. Sí tenemos que enjuiciar lo que vemos bien, lo que vemos mal, pero a partir de ahí a lo que voy, Luis, es que ha venido una lluvia, una tormenta, diría yo, de críticas en las redes sociales y en los medios de comunicación en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hasta hoy sus publicistas, sus comunicadores, sus asesores y todos los que le hacen marketing político han fracasado para revertir lo negativo. Hoy les aseguro, si mañana hacen una elección, Andrés Manuel estaría prácticamente reprobado. Y no lo digo yo, lo dicen las redes sociales, esas benditas redes a las que tanto Andrés Manuel López Obrador ha recurrido, ha legitimado y les ha agradecido su apoyo. ¿No crees? Sí. Creo que el hecho del jueves, que nosotros aquí ya lo estábamos mencionando, yo le llamaría la toma de Culiacán, casi, cuando durante varias horas la capital del estado de Sinaloa quedó en manos de grupos delincuenciales y que efectivamente esto desembocó en una crisis de gobernabilidad en Culiacán, sin duda, pero también yo creo que estamos ante una crisis de comunicación y cosa rara, digamos, del presidente, porque creo que el presidente de la República ha tenido muchos aciertos en su manejo de la comunicación con los gobernantes, con los gobernados. Sin embargo, creo que sí tuvo hoy un problema muy serio de comunicación. Creo que fallaron sus estrategias y también pienso que al final del día el presidente, creo que hoy, a pesar de todas las críticas y a pesar de los comentarios negativos, hoy el tema de la liberación del señor Ovidio Guzmán López, creo que en general ya tiene una, digamos que, aceptación como un mal menor por las circunstancias que tú muy bien, Fabián, detallaste,
que se mencionaba que que corría el riesgo, pues más o menos de que perdieran la vida, se calcula unas 200 personas, más o menos, las que pudieran morir, y entre ellas muchos familiares. Aquí el asunto es muy complicado. Ya no tanto creo que sea el asunto de que hayan liberado a este señor Ovidio, sino que cómo se llegó a esa circunstancia, a esa situación en la que un operativo evidentemente mal hecho, evidentemente mal programado, mal planeado y peor ejecutado, llevó a que el ejército tuviera que, las fuerzas de seguridad tuvieran que, pues prácticamente ceder a las presiones del crimen organizado para evitar la mortandad de civiles, por cierto, muchos de ellos familiares directos de los elementos militares. Es decir, que la información que estos grupos delincuenciales lograron reunir y utilizar prácticamente en cuestión de una hora fue sorprendente. Ahora sí que, como por ahí decía un analista, nunca habíamos visto a una organización criminal tan organizada y nunca habíamos visto tampoco a un operativo de seguridad gubernamental tan desorganizado. Sin embargo, creo que con todo, y yo me uno también a eso, creo que el presidente hizo bien en liberar a este personaje, porque lo otro hubiera sido una mortandad que hubiera causado un daño muy fuerte a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, creo que lo que se tiene que hacer ahora, que es lo que ya confirmó hoy el licenciado Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, quien hoy dijo formalmente que va a empezar una minuciosa investigación de lo que sucedió en Culiacán, y garantizó que no habrá impunidad si hubo faltas, si hubo algunos delitos que se hayan cometido en el momento de implementar este operativo. Esto adelantándose un poco al PAN, que puso desde el viernes una demanda penal en la Fiscalía, demandando, francamente, de manera desproporcionada, creo yo, demandando al presidente de la República y demandando a quien dirige la Seguridad Pública Federal, al licenciado Alfonso Durazo, contra ellos por el asunto, por el tema de la liberación del joven Ovidio Guzmán. Sin embargo, creo que con todo, hay muchas lagunas informativas, todavía hay aspectos que no se conocen, no sabemos todavía a detalle, por ejemplo, lo que tú mencionas, Fabián, el asunto de que si tuvieron secuestrados a soldados, se especula que lo que sucedió es que fueron a rodear una zona habitacional de las familias de los soldados y que la tenían rodeada con artillería y con artillería ligera y con armamento pesado, diciendo que si no liberaban a este personaje, a este sujeto, iban a abrir fuego en contra de esta zona habitacional, que una zona habitacional, decían, más o menos de 60 casas, pero que todas habitadas por personal militar, que incluso se especula que había identificado estos delincuentes, habían logrado identificar incluso las casas de ciertos personajes militares que estaban participando. O sea, es decir, fue una capacidad de respuesta de estos grupos que la verdad sí, a mí me dejó sorprendido. Sin embargo, como tú bien dices, el presidente sigue teniendo un gran bono político, todavía sigue teniendo una gran popularidad, y creo que después de este tropiezo sí tendrá que caber un poco de autocrítica en el gobierno federal, un poco de capacidad de análisis y sereno, y darse cuenta de que tal como se ha manejado hasta ahora el tema de la seguridad pública no está funcionando, y va a tener que haber un cambio que verdaderamente le traiga a los mexicanos pues la tranquilidad y la prosperidad y la paz que nos merecemos. Señores, y para que no tengan duda, pues bueno, las redes sociales han linchado literalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay nada, ni nadie que haya logrado parar el veneno puro, los dardos envenenados, unos muy ciertos, otros alterados y con dolo, aprovechando la circunstancia y el momento para desgastar la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está lo que dice el chupacabras. ¿Qué te parece? Hoy AMLO dijo que un tal del hombre fue el culpable y pocos tal que tuvo la culpa del operativo y fallido de Culiacán. ¿Por qué no nos vamos a la red social de López Obrador, en donde seguramente ahí veremos
todo lo que le han comentado. O a de Alfonso Durazo, seguramente de Alfonso. Ahí está, ¿qué te dice Jorge Arce? Adelante, Luis, ¿cómo lo dice? Presidente, ¿dónde está usted ahorita? Véngase a Sinaloa a parar esta masacre. Venga usted personalmente a decirles fúchila, guácala a los delincuentes. A ver si se calman, porque parece que estamos en Irak. Hable con sus mamás y sus abuelas, si es que tienen tristeza. No, pues demuestra, digamos, la gran indignación De Jorge Arce. de ese personaje. Pero fíjate que yo también te puedo decir que en las mismas redes sociales también ha habido mucha gente que apoya incondicionalmente a López Obrador. ¿Ah, sí? Efectivamente, sí, la balanza está a favor de los que están en contra, pero también hay mucha gente que están apoyando las decisiones que tomó el presidente de la República. Y pues sí, una vez más, este tema ha dividido a la opinión pública. Vamos a ver qué dice el político Manuel Cloutier. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, como ciudadano sinaloense, le pregunto, ¿qué le dice a los narcos entre lo sucedido hoy en Culiacán? ¿Sostiene el fuchi guácala o podemos estar tranquilos porque hay autoridad? Claro, no, pues... Digamos, estamos viendo cómo la clase política, bueno, obviamente los opositores pues también están aprovechando para lanzarse duro y macizo en contra del presidente de la República. Sin embargo, como tú bien dices, creo que el presidente de la República tiene un blindaje a prueba de todo, porque ni esta circunstancia lo ha bajado en su popularidad, sigue teniendo muchos defensores, y creo que eso habla bien, digamos, que de esa capacidad de comunicación que ha tenido el presidente. Me parece que esos defensores a los que te refieres son los bots de la empresa de Marcelo Ebrard. Yo sinceramente veo algo diferente. No encuentro un momento en que se vea contundente, convincente y además totalmente que nos agrade esa noticia de la negociación. Yo veo que la gente está molesta. Sí. Yo veo que la gente está molesta porque ahora ya le dieron el caminito a todos los delincuentes. Ve, te atrincheras a la casa de una familia, la amagas con que van a matar y queremos que nos liberen. ¿No crees que ese es el camino? Sí, y es que podría pensarse que esta estrategia de paz que el presidente quiere digamos, difundir, en el fondo lo que está provocando más bien es más división y más encono. Lo que se vio ayer también en el estadio de fútbol, también unos fenómenos de violencia, de verdad que yo no recuerdo haber visto tan marcados, y sobre todo en la provincia, ¿no? Todavía en México podría haber algunos casos, pero francamente sí creo que de alguna manera la opinión pública le está cargando un poco la mano al presidente acerca de esta estrategia que, lejos de conseguir paz, parece que nos está dividiendo y que está causando, pues sí, grande resquemor de parte de muchos de los ciudadanos de este país. A ver qué dice, el presidente Andrés Manuel, dice, con dedicatoria a los soldados de México. Precisamente fue el viernes. Fue el viernes y al día siguiente dice, con dedicatoria a los soldados de México. La política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender: la vida. Felipe Ángeles, una cita del general Felipe Ángeles. Napoleón decía, bueno, si el crimen, ahí está más abajito. A ver qué dice, neta, señor, ya basta. Por una vez en su vida respeta, aprenda a gobernar. Hubo gente que murió ayer por culpa de su pésimo gobierno. Eso lo dijo, ¿quién? Una mujer. Gloria, tal. Ahora, Enrique Bustos, lo bueno es que siempre hay un tuit. Dice López Obrador, Napoleón decía, si el crimen y los delitos crecen, es evidencia que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada, aplica. ¿Qué les parece? A la familia del Chapo le gustó el tuit. Bueno, señores, pues vamos a regresar más tarde con todos estos tuits, estos comentarios hirientes, pero también vamos a ver lo que dijo este día, todavía respecto al caso, al culiacanzazo, diríamos. Un fenómeno de verdad muy desagradable porque demuestra la vulnerabilidad del Estado mexicano, demuestra
la complicidad y complacencia del Estado mexicano demuestra la incapacidad de algunos personajes para gobernar y nos demuestra también que el crimen organizado hoy por hoy cogobierna con el Estado mexicano. Es decir, es un poder de facto que sirve, ya lo vimos para qué, para que a través de la violencia consiga cualquier cosa sin tener límites. Sí, Alfonso Durazo creo que es el que está en la mira, porque definitivamente toda la información que tenemos hoy nos lleva a concluir que mucho la incapacidad estuvo en el no es el licenciado Durazo, creo que ahí estuvo el problema. Exactamente, a ver si la producción nos tendrá lo que comentó Andrés Manuel López Obrador hoy al respecto. Con mucho gusto compartan y ahorita regresamos a comentar todo el linchamiento que tiene López Obrador en las redes sociales. Adelante, producción. Adelante. Señor presidente, señor secretario, ¿cuál es el estado actual de la salud emocional de los mexicanos y de la Secretaría de Salud y las otras dependencias si tienen estadísticas actualizadas al respecto? Y la segunda pregunta es, con respecto a la falta de un artículo en la Ley General de Salud que atiende específicamente la salud emocional de los mexicanos, ¿tienen ustedes pensados promover una reforma para solucionar esta falta, dado que una política nacional de salud emocional ayudaría mucho a mitigar la violencia familiar y sus efectos en la sociedad? Gracias. Muy importante la pregunta. Sí, en efecto, la salud mental en su término general es responsable de la tercera o la cuarta parte de la población sufre de ello, manifestado principalmente por ansiedad, por depresión y conlleva una serie de alteraciones que terminan en dolencia psiquiátrica, enfermedad psiquiátrica. Pero la principal acción es precisamente en la población joven, la población que reúne prácticamente la cuarta parte de estos problemas y que están dispersos en toda la República. Existe ya una acción que no se había dado en las últimas tres generaciones, hace 30 años en principio, que es reorganizar los servicios de atención de salud con una visión preventiva y desde luego ocupando las instancias que ya no van a ser tan solo hospitales psiquiátricos, sino van a originarse en la familia, en la comunidad, a través de un muy particular atención a la salud mental que está inmersa en la población de menos recursos y que desde luego nuestras acciones a través de esa reestructuración se están viendo ya en la suma en los estados y desde luego en las tres instituciones a través de esta nueva visión de la salud mental. Desde el punto de vista legal, existen lineamientos que van a ser conducidos y explotados en las modificaciones que se plantean de la Ley General de la Salud. Sobre el tema, y terminamos el tema y nos vamos a lo general. Sí, buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Primero preguntarle, ¿los médicos a dónde pueden enviar su currículum? ¿A partir de cuándo? Para lo que decía ahorita en su exposición el doctor Juan Ferrer. Sí, doctor, perdón. Maestro, perdón. Maestro, ¿a dónde y desde cuándo? Una. Y la segunda, relacionada con lo mismo, para el doctor Alcocer. No sé si usted sabe que ya se constituyó un movimiento que se llama ENARP 2019, en el cual ya hay más o menos entre 18 y 20 mil médicos que tienen calificación aprobatoria, que no entraron dentro de ese 6% seleccionado para la especialidad. Ellos plantean, y seguramente se lo van a plantear al señor presidente, que están dispuestos a ir a todas las comunidades del país,
ese ejército de 18,000, 20,000 médicos a brindar su servicio y también conseguir su pase a la especialidad. ¿Estarían ustedes dispuestos a esto? Ellos proponen que no hay por qué ir a recuperar a los médicos jubilados, que no hay que ir a rescatar gente de excelencia si es una fuerza joven, una fuerza capacitada, una fuerza que ya fue evaluada y que tiene calificación aprobatoria, que si estarían dispuestos a darles la oportunidad. Muchas gracias. Sí, es otro tema también muy importante. Como anunció el señor presidente, en breve vamos a tener una presentación más amplia de difusión importante con desarrollo social de la convocatoria en búsqueda de estos médicos para el bienestar. Esto lo podemos desde hoy señalar, pero se va a hacer una difusión amplia. Ahí tenemos propuesto no solo lo que señala, sino también los médicos jubilados y los 40,000 o más médicos que están trabajando en un área que no es la adecuada, es decir, están subempleados. En la segunda pregunta, el ENARM, lo señalé hace unos días, tenemos un 21% de los 44,200 solicitantes de especialización, solo el 21% fue aceptado. Esto no es más, unas cuantas centenas más de lo que se ha aceptado en los últimos 5 años. Y esto no es suficiente, desde luego. Sin embargo, ese grupo que tiene razón de varias cosas, entre ellas, y adelanto, revisar qué es ese examen, porque desde el tiempo de hace 36 años y posteriormente la conducta mercantilista ha hecho que se descuide la formación de recursos, y es lo que estamos sufriendo. Lo estamos teniendo en especialistas y en las 4 áreas troncales, excepto la de medicina interna, que pues voy a tener más acompañantes como tal en mi profesión, fue ligeramente superior. Todas las demás fueron 21% de las solicitudes, y a eso, de los que fueron aceptados, y a eso hay que ver la otra gran barrera, que es el acceso a la carrera de medicina, a la formación de una vocación que afortunadamente sigue siendo la prioritaria en la formación de los preparatorianos que buscan tener un camino de educación superior. A todo, en ese también vamos a atender los residentes y todo lo que está en la juventud médica, que es lo que tiene que encargarse de este cambio, de esta transformación de la salud. Y en eso tenemos desde luego la seguridad de que van a participar muchos de los que están llamando a organizarse, tienen toda su libertad, pero nosotros los vamos a organizar también con la invitación a esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias. ¿Y a dónde se pueden entregar sus documentos? Sí, aquí ya está, ya me consta que está activa en la siguiente página: reclutamiento.mdbmayor@salud.gov.mx. Perfecto, bueno, muchas gracias. A ver, una compañera, mujer, para el tema. Sí, sobre la Sí. Buenos días a todos. Dentro de las exposiciones que hicieron, hablaron que se dividió el país en 3 o 4 zonas, esto para garantizar el abasto de medicamentos. Usted durante estos 80 recorridos por los hospitales señaló que se estaba constituyendo y estaban siendo asesorados por alguien que trabajó en esta empresa de distribución de botanas, si no me equivoco. ¿Cómo va esta empresa para garantizar? Dice, ¿cómo si llegan los refrescos de cola? ¿Cómo si llegan las papitas fritas? ¿Cómo va esta empresa? ¿Sí es cierto esto? ¿En cuánto tiempo, si me lo permite? Sí, mire, un problema es la falta de medicamentos en unidades médicas, en centros de salud, en hospitales. Y se tiene que garantizar el abasto de medicamentos. Ese es el propósito, todos los medicamentos, no solo los del llamado cuadro básico. Por eso las compras consolidadas,
que no haya corrupción para que rinda el presupuesto y también tener un buen sistema de distribución, porque la excusa es de que están muy retiradas las comunidades y cómo se les lleva la medicina que requieren los pueblos. Entonces, yo lo que he venido diciendo es cómo es que se distribuyen los refrescos embotellados, estos refrescos de marca, sí, en general, cómo llegan hasta las comunidades más apartadas, los alimentos envasados. No puedo mencionar marcas aquí porque no estoy para eso, para hacer publicidad, sí, pero llegan hasta las comunidades más apartadas. ¿Cómo no van a llegar las medicinas? Entonces, el propósito es que no falten los medicamentos, todos los que se necesiten, que se puedan salvar vidas por tener los medicamentos que se requieren, hasta en los hospitales más apartados, rurales, de zonas marginadas, y que se distribuyan a todas las comunidades. Entonces, para eso, pues el doctor Alipi, que es el responsable de esta acción, está en comunicación con todos los que se dedican a distribuir mercancías en general, y sí hay una comunicación, un intercambio de experiencias con estas empresas que distribuyen productos industriales o envasados en todo el país para aplicar esas técnicas, esos métodos de distribución. O sea, es tan importante el que no falten las medicinas que tenemos que procurar crear un buen sistema de abasto y distribución de medicamentos. En otro tema, presidente, si me lo permite, con relación a lo que ocurrió en Culiacán este Jueves Negro para todo México, ¿cuál es el compromiso del presidente de la República Mexicana frente a la sociedad? ¿Usted se compromete a detener a estos criminales? ¿Ofrecerá recompensa o les pedirá que dejen las armas y se entreguen voluntariamente? Y me gustaría saber si cuándo va usted a ir a Culiacán a darles un mensaje a la ciudadanía que vivió lo que pueda ser criminales que rayan en el terrorismo, a estos niños que vimos en las imágenes. ¿Qué les va a decir este mensaje de solidaridad? Hoy no pueden ni siquiera ir a tomar un helado en las calles porque se materializó lo que todos sabemos. El crimen está ahí, el jueves lo vimos ahí, y su capacidad. Y saber si el señor Durazo o Audomaro le han presentado acaso la renuncia, y cuál ha sido el papel del Ministerio Público, del representante social. Estos operativos son acompañados, son encabezados por un representante social, es decir, el Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Cuál es el documento legal, la figura jurídica que se está tomando en estos momentos para esclarecer todo lo que pasó este jueves pasado? Gracias, presidente. Pues ya, vámonos a lo general, porque ya se abrió el tema. Miren, aprovecho para informar a todos los mexicanos y de manera especial a los sinaloenses y al pueblo de Culiacán de que tomamos la decisión de evitar la confrontación, evitar el que se siguiera
llevando a cabo esta violencia el jueves por la tarde y que el propósito de detener esta acción fue el de salvar vidas, el de evitar una masacre. Teníamos la información de lo que estaba sucediendo, una situación bastante compleja, delicada, y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente. Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación, por el uso de la fuerza. Lo que nos importa es la vida de las personas. Nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, que se padecieron en los pasados gobiernos, aplicaron una política de confrontación y de violencia para supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad. Y esa política insensata, inhumana, produjo más violencia, mucho sufrimiento, masacres. Había hasta la decisión de arrasar, de exterminar. Y lo muestran así los datos de letalidad, de cómo fueron más siempre los muertos que los heridos y los detenidos. Nosotros dejamos en claro desde el principio, está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo, de que íbamos a cambiar esa política absurda e inhumana e ineficaz, porque no dio resultados. El caso de Culiacán sirvió en ese sentido para confrontar los dos modelos. Gritaban los conservadores irresponsables que callaron siempre como momias cuando se masacraba a la población. Ahora gritaban y gritaban que querían violencia, que era necesario mostrar los pantalones, porque son supuestamente muy valientes, pero con los pantalones de otros. Y decidimos no arriesgar la vida de la gente. Fue una decisión que tomó el Gabinete de Seguridad y yo la avalé, porque un gobernante, un dirigente, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Va a pasar el tiempo y la gente de Culiacán, de Sinaloa, va a poder juzgar si se hizo bien o si se hizo mal. Yo tengo mi conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta y vamos
a seguir atendiendo las causas que originan la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. La estrategia nuestra es que a nadie le falte lo indispensable para vivir, que haya trabajo, que haya buenos ingresos, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes y que así se consiga una sociedad mejor para que se vaya aislando la violencia, que los grupos que se dedican a actividades ilícitas queden aislados, así como están quedando aislados los corruptos, los políticos que se dedicaban a saquear y que ya no tienen forma de robar, ni siquiera el respaldo de los ciudadanos, porque se les ve con malos ojos. Así también hay que ir aislando a la llamada delincuencia organizada, que no sea motivo de prestigio el pertenecer a una banda de delincuentes. Pero esto es un proceso, lleva tiempo. Yo creo que lo del jueves por la tarde demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, de esta forma, y estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí lo solicita la autoridad competente, para ir a dar a conocer, para exponer mis razones del por qué no a la violencia. Sí, en todos los casos se tiene que castigar a presuntos delincuentes, se tiene que detener a presuntos delincuentes, pero lo más importante es cuidar la vida de las personas. A propósito de que usted dice que está dispuesto a comparecer en esta denuncia que usted mencionaba, yo no me refería a esa denuncia, yo me refería… Queridos amigos, pues la postura del presidente López Obrador es muy clara. Él insiste en que hizo lo correcto, lo adecuado. Ustedes juzguen. Lo cierto es que su servidor, a diferencia del máster Luigi, percibo literalmente que lo han linchado todos los días, durante 5 días seguidos en las redes sociales. Muy pocos lo han defendido. Y también, por otra parte, la denuncia que presentaron en su contra, que comentabas también, por cierto, al inicio. Desde el viernes pasado, el PAN, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, encabezó una delegación que fue a poner a la Fiscalía General de la República una demanda en contra del presidente de la República y el secretario de Protección Ciudadana, que es Durazo, Alfonso Durazo. Fue dirigida contra ellos dos y definitivamente creo que esa fue, digamos, que la andanada principal por parte del PAN. Pero si tú lees los comentarios de los dirigentes panistas, son sumamente duros,
sumamente negativos. Aquí lo que estamos escuchando en esta participación del presidente es, digamos que la defensa de la justificación de la no entrega a las autoridades de Ovidio, ¿no? Que lo hubieran liberado. Sin embargo, creo que más adelante vamos a ver otras cosas más interesantes, porque yo creo que el presidente ya empieza a reconocer que sí, que hubo un error garrafal en su equipo de trabajo. Señor presidente, por lo menos que ruede la cabeza del tal Alfonso Durazo, ese trepador político experto en cambiar del PRI al PAN y del PAN a Morena. Vámonos, producción, a escuchar lo que comentó más adelante el presidente López Obrador. Y en su momento, hoy mismo, vamos a informar sobre el procedimiento legal, lo que estás planteando. Sí. No una detención como tal, una retención y después liberación. Por eso es mi pregunta. Sí. ¿Sí lo van a detener al señor Ovidio? Si existe la orden de presentación, desde luego, y una orden de extradición, siempre y cuando, repito, no se ponga en riesgo a la población, que se cuide la vida de las personas. Ya hablando de las renuncias con Audomaro y Durazo, ¿le han presentado las renuncias? No, eso es es una pregunta. No, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores. En vez de actuar con responsabilidad, porque estaba de por medio la vida de las gentes, asusaron hasta expresidentes, gritando, pidiendo mano dura, violencia, que respondiéramos así, con violencia, para, como lo hacían ellos, mostrar trofeos que no resolvían para nada el problema de fondo, que es garantizar la paz y la tranquilidad. Fue una tarde, noche muy difícil, de crisis, el jueves, a partir de las 3 de la tarde, ya para la noche, ya tenía yo la información de que había pasado lo peor, lo difícil, y ya se empezó a normalizar la situación en Culiacán, se vuelve a la normalidad, que era lo que nos importaba, pero hubo en este tiempo una campaña hasta irracional en medios de nuestros adversarios, algo fuera de lo normal. Pensaron que era el momento de afectarnos políticamente. Yo siempre creo mucho en la sabiduría de la gente y sé que la mayoría de los mexicanos aprobó la decisión del gobierno. Imagínense esos mismos que gritaban como pregoneros que había que usar la fuerza y que tenían que mostrarse que habían pantalones, con esa concepción machista, como si gobernar un país fuese el equivalente a actuar como encargado de un cuartel o ser un represor.
que gobierna un país tiene que cuidar la vida de todos, más que nada. Ese es su propósito principal, cuidar la vida de las personas. Pero imagínense si se continúa con el operativo y se hubiese perdido la vida de muchos, porque esa fue la valoración que se hizo. Muchos iban a perder la vida, y además gente inocente, población civil, no solo los delincuentes, que son seres humanos, los soldados, que los tenemos que proteger, que los tenemos que cuidar, sino civiles. Hoy, a pesar de que tú me estás preguntando de esta manera, pues no es tan fuerte, tan contundente tu planteamiento, como me estarías preguntando, ¿sí?, hoy si hubiese habido una masacre. Entonces, no estarían hablando de la renuncia, a lo mejor, de Audomaro y de Durazo, sino de la renuncia del presidente. Entonces, independientemente de eso, de que si fue bueno o malo, si nos afecta o nos beneficia políticamente, si se tiene que renunciar o no se tiene que renunciar, aquí lo más importante es tener la conciencia tranquila y saber que se actúa con humanismo. Eso es lo más importante. Señor presidente, aquí, por favor. Gracias, señor presidente. Carlos Montesinos de la Hoguera. Señores funcionarios, buen día a todos. Entonces, nada más nos queda claro cuáles fueron las motivaciones para dejar en libertad a Ovidio Guzmán. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, se estima que se habrían perdido más de 200 vidas civiles en Culiacán el jueves pasado. Pero también el Gabinete de Seguridad reconoció en conferencia de prensa, tanto el secretario Alfonso Durazo como el general Luis Crescencio Sandoval, que se trató de un operativo precipitado, que subestimaron las capacidades del cártel de Sinaloa, y fue al fin y al cabo esta acción lo que puso al gobierno en la disyuntiva entre elegir entre capturar al hijo del Chapo Guzmán o arriesgar la vida de los ciudadanos. Entonces, para que quede claro, no va a haber una sanción al interior a quienes hayan ordenado accionar de esta manera que puso al gobierno entre la espada y la pared. Sí, se está haciendo una revisión. El secretario de la Defensa está haciendo una evaluación. Ellos reconocieron, en efecto, de que fue una acción precipitada, no previeron lo suficiente, no actuaron con precaución. Entonces, se está haciendo una revisión de este tema. Lo importante es que al cometerse este error de falta de preparación del operativo, se tomó la decisión de detenerlo, porque en otros tiempos, pues era, aunque hubiesen, decían, daños colaterales,
Hubo un presidente que así lo expresó. Van a haber daños colaterales, pero van a haber buenos resultados. Y realmente solo hubieron daños colaterales y no buenos resultados. Entonces sí son dos partes. Es que se tiene que investigar y analizar la falla del operativo y lo otro, la decisión que se tomó, que fue acertada, de detener la acción para evitar pérdidas de vidas humanas. Y si me permite una segunda pregunta. En días pasados, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa para incrementar los impuestos que pagan las bebidas azucaradas, a las que usted ya se refirió hace un momento, el alcohol y el tabaco. La iniciativa al final no pasó en la Cámara de Diputados y hubo reportes de que tras esto varias figuras de Morena, entre ellos el diputado Mario Delgado, celebraron. Bueno, ahorita vamos a participar en el tema del incremento al impuesto de la ley del tabaco, pero mientras vamos a rematar todo lo de hace 5 días, lo que sucedió en Culiacán, porque hay culpables y López Obrador lo sabe perfectamente, toda vez que ya está comentando que están haciendo una investigación al interior de su gobierno para deslindar responsabilidades. No obstante, creo que será insuficiente, por lo menos para varios, que los convenzan el por qué Ovidio Guzmán López no se encuentra hoy preso o recluido en una cárcel de alta seguridad. Yo estaba comentando un poco en broma, pero creo que es una cosa que sí debe tomarse en serio, que en este asunto de la toma de Culiacán del jueves pasado, vimos una capacidad de organización, una capacidad logística, una capacidad de un liderazgo impresionante, pero del lado de los criminales. Y es impresionante cómo en 1 hora y media este grupo criminal fue capaz de organizar logísticamente a centenares de personas a bordo de vehículos y tomar una ciudad de 700,000 habitantes. Yo lo comentaba medio en broma, pero es algo que hay que reflexionar, que al que organizó, al jefe de capos que organizó ese operativo, ese es el que debería estar del lado de la seguridad pública, porque él lo hizo de una manera excepcionalmente buena. Exactamente, en tono de broma, pero lleva mucho fondo, estimado Luis, y la verdad es que lo reconozco, muy atinado tu comentario, lamentable, porque es la realidad. ¿No crees? Así es. Vamos a escuchar lo que dice López Obrador también respecto a lo del tabaco. Regresamos ahorita, volvemos a comentar más y más sobre redes sociales respecto al linchamiento en contra de López Obrador. Y que no iban a haber impuestos nuevos. Y cuando se elaboró el proyecto de ley de ingreso que me presentaron los funcionarios de Hacienda, el proyecto, ya habían aumentos de impuestos y yo dije que teníamos el compromiso de no aumentar los impuestos. Y desde luego que los diputados pueden modificar la iniciativa, el proyecto, pero hay una definición política. Está también el plan de desarrollo. Repito, si no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno, si se reduce el costo del gobierno a la sociedad, si hay austeridad, no hace falta aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni endeudar al país. Ese fue el compromiso, que no aumentara el precio de las gasolinas, que no aumentara el precio en términos reales del diésel, del gas, de la luz, y lo estamos cumpliendo. Entonces, puede ser que en la Cámara, porque son autónomos, son independientes, es otro poder, el poder legislativo, hayan planteado aumentar los impuestos, pero la política del Ejecutivo es no aumentar impuestos. Eso fue muy claro. Lo mismo ahora que está por aprobarse esta
ley de ingresos, se estaba proponiendo aumentar la proyección del precio del petróleo para obtener más ingresos. Se hablaba de alrededor de 25,000 millones adicionales para tener una bolsa de 25,000 millones. Esto viene mucho de cómo era la política hacendaria en los tiempos del neoliberalismo. Llegaba la propuesta al Congreso y ahí le subían artificialmente a los ingresos para tener una bolsa y repartir a todos los que solicitaban o presionaban con hacer huelgas o con protestar. Gobiernos, organizaciones sociales, universidades. Había la llamada partida de moches. Eso no se debe de olvidar. Y salía así y se autorizaba. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos presentar una iniciativa de ley de ingresos o un proyecto de ley de ingresos artificial. Tiene que estar apegado a la realidad, a lo que se calcula vamos a obtener de ingresos. ¿Sí? Ser muy realistas, incluso hasta precavidos. Es decir, esto es lo que vamos a obtener en IVA, en impuestos sobre la renta y, si es posible, calcular menos, porque es mejor. Una de las características de la nueva administración en el manejo de la hacienda pública, reconocida tanto en México como en el extranjero, es de que hay finanzas públicas sanas, no hay déficit, porque déficit es deuda y ya no podemos seguir endeudando al país. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. ¿Con los camioneros? No sé, no me involucro yo en eso. Yo, lo que tiene que ver con partidos, no me meto y además no me corresponde. No debo yo de meterme en eso. Presidente, tenemos copia de una investigación sobre una de las auditorías realizadas a Banobras. Muy buenos días. Presidente, tenemos copia de una investigación sobre una de las auditorías realizadas a Banobras que informa que en la administración pasada había 25,000 millones de dólares para obras de infraestructura en el fondo. Queridos amigos, regresamos aquí para cerrar con broche de oro esta transmisión. Miles de reproducciones en una hora hemos alcanzado, pero vamos a tocar dos temas importantes. Uno, la presunción del gobierno, bueno, estuvo presumiendo más bien el gobierno de México, concretamente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, la llamada vía telefónica que le hizo el presidente de los Estados Unidos a López Obrador con motivo del escándalo y la violencia que se desató en Culiacán. Dicen las autoridades federales, Luigi, que el presidente estadounidense les refrendó su apoyo, lo cacarearon, lo presumieron, dicen que están fortalecidos. ¿Tú cómo ves la situación? Mira, incluso una cosa que también presumieron es que abrió la puerta, presuntamente Trump habría abierto la puerta para congelar la venta de armas a México. Sin embargo, bueno, hoy mismo tuvo una reunión Marcelo Ebrard con el embajador de Estados Unidos y saliendo de ahí
lo afirmó, lo dijo de manera contundente, dijo, después de la llamada del sábado y después de la reunión de hoy, les puedo decir que va a haber un antes y un después en cuanto a la relación de México y Estados Unidos. Y señalando específicamente que Estados Unidos estaba aceptando entrar en negociación para congelar la venta de armas. Sin embargo, muchos otros opinadores han mencionado que se ve muy difícil y muy lejano que Estados Unidos pueda permitir que haya por mínima que sea, una prohibición de venta de armas en Estados Unidos, que para ellos las armas vienen siendo como aquí las estampitas de la Virgen de Guadalupe. Es decir, ahí les pueden comprar cualquiera y prácticamente en la esquina de cada calle de ese país. Entonces, parece ser que Ebrard se está aventando pues una volada, porque yo veo muy difícil que Trump se aviente en esta época electoral que viene en Estados Unidos, se aviente a siquiera pensar en abrir la posibilidad de disminuir la venta de armas en Estados Unidos. Simplemente la famosa Asociación Norteamericana del Rifle, que es una asociación muy poderosa, se le va a echar encima, y que además financia las campañas del Partido Republicano, se le va a ir encima, y estoy absolutamente seguro que esa promesa que está haciendo hoy el canciller Ebrard va a ser muy, pero muy difícil de cumplir. Hemos revisado minuciosamente lo que dice el presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta de Twitter, y no menciona la llamada telefónica que tanto presumen las autoridades, y eso hay que poner atención especial. En estos momentos estamos transmitiendo lo que el hijo del presidente Donald Trump, Eric Trump, comentó en sus redes sociales. Bueno, y él refiere que en Sinaloa, señores, se vivió un clima de locura. Y también lo que decías, estimado Luis, que no hacía falta poner otro tipo de muros, porque mira cómo se trataban, cómo estaban las situaciones en México. Es la anarquía en México, es la razón por la que necesitamos un muro fuerte. Exacto, ¿qué es lo que dice ahí? Es una locura, la ausencia de ley en México es una muy buena razón por la que necesitamos un muro muy, muy fuerte. Es de verdad, digamos, sintomático de lo que en la Casa Blanca pueden estar pensando de esto. Creo que el hecho de que Marcelo Ebrard lance las fanfarrias para decir que Donald Trump es aliado del gobierno mexicano en este tema, creo que es muy aventurado, porque falta mucho todavía para que Donald Trump de verdad se involucre en un tema de bajar la venta de armas a México, tomando en cuenta que el proceso electoral en Estados Unidos precisamente en estas semanas está arrancando. Veo muy difícil que Trump se aviente una bronca de ese tamaño. Y me parece que es la interpretación que le da Marcelo Ebrard, clásico a su estilo de Marcelo, es decir, a su conveniencia para el gobierno federal. También creo que están engañando al presidente López Obrador. O ellos quieren engañarnos o ellos están engañando. Porque la realidad es que lo que escribe el hijo de Donald Trump es absolutamente determinante. No queremos a los mexicanos y por eso se necesita un muro mucho más fuerte. Califica de locura, de anarquía, de un clima de inseguridad terrible lo que se vivió en Culiacán. Es así, señores, como nosotros regresamos y queremos, en mi particular punto de vista, manifestar que, a juicio muy personal, siento que las redes sociales han linchado literalmente no solo al presidente Andrés Manuel y a su gabinete, sino los han ridiculizado porque se dieron algo que las Fuerzas Armadas jamás lo habían hecho en la historia de los corruptos gobiernos del PRIAN, es decir, haber pactado la liberación de un capo. Tuvo sus consecuencias, se hubieran perdido vidas, lamentablemente sí, pero son estilos diferentes a los que vivió, por ejemplo, los que vivimos los mexicanos en el tiempo de Felipe Calderón, ¿no? Mira, yo creo que esto todavía va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Creo que el tema de lo que pasó en Culiacán la semana pasada es un asunto que va a tener muchas secuelas y todavía vamos a vivir en los próximos días, en las próximas semanas, algunos momentos creo complicados en la relación con Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de Trump
no debe estar nada contento con lo que se vivió en Culiacán. Queridos amigos, a todos los que nos hicieron favor de estar con nosotros, muchas gracias. Bueno, Giovanni Sánchez, AMLO, estamos contigo. Víctor Montiel, saludos Luis Benítez, es un gusto verte y escucharte. Y dice que Jorge Arce es un boxeador que ya está afectado de su cabeza. Sus seguidores en Twitter casi lo linchan porque les responde de forma ultra vulgar, lo cual lo llevó a pedir perdón por lo dicho. Dice además que el apoyo a AMLO es inmenso. No sé qué redes sociales están checando, pero las que yo veo hay mucho apoyo a nuestro presidente. Sería interesante que vieran lo que menciona Alfredo Jalife sobre que dice cobre que todo lo que ocurrió en Culiacán, es decir, sobre todo lo que ocurrió en Culiacán, puede estar provocado por los expresidentes apoyados por la DEA y el mismo gobernador de Sinaloa. Es importante mencionar que agentes de la DEA se reunieron con el gobernador días antes de lo ocurrido, lo cual llevó a suspender clases en Culiacán por pronóstico de lluvia, lo cual nunca ocurrió. Qué raro, ¿no? Saludos a Ciro, José Luis Bravo, amigazo, Pedro Cajica, Capi, Yair Licona, amigazo, Carlitos Talavera, con mucho gusto te mando un afectuoso saludo, Cara Ortega, Fabián Jiménez, Sergio Zafra, Margarita Moctezuma, Lula Pineda, Michelle Brito, Luis Ramírez y Armando Guzmán. Señores, entre otros de varios estados que nos saludan, gracias de verdad por compartir el programa. Estimado Luis, ¿algo que quieras añadir? No, pues nada más, esperemos a ver qué es lo que vamos a vivir en los próximos días. Yo espero que las cosas en Culiacán se calmen. Esperemos, por bien de México, por bien de la gente que vive en esos lugares y para que no se vuelva una costumbre el vivir así. Exacto. Al ratito va a ser en Oaxaca, en Acapulco, en Jalapa, en Ciudad de México, Guanajuato, etcétera. Hay momentos que el gobierno no tiene por qué negociar la seguridad, toda vez que está en la Constitución que deben brindar seguridad, gobernabilidad a todos los mexicanos. Me despido con mucho agradecimiento a ustedes por haber compartido el programa, gracias al joven Lalo que está en la producción, gracias al joven Diego que ya se lo llevaron, pero aquí está con nosotros siempre presente. Estimado Luis, el máster, te va mañanita. Gracias por todo, hasta mañana. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel